Vamos a empezar con un experimento que me gusta hacer. Os voy a pedir otro aplauso. Esta vez quiero que aplauda la gente que use habitualmente cualquiera de las redes sociales. A ver cómo suena. A ver. Vale. Ahora, el segundo aplauso hay que pensarlo un poco. Quiero que aplauda solamente la gente que nunca ha borrado un tweet, un estado de Facebook antes de darle a publicar por miedo a una reacción exagerada. ¿Habéis notado la diferencia? Yo he venido a hablaros de algo que se llama postcensura y quiero empezar explicándoos por qué empecé a interesarme tanto por la censura y por la libertad de expresión. Ahí detrás estáis viendo a Knut Hamsun. Es uno de mis escritores favoritos, uno de los que más me han inspirado. Sus novelas, creo que ha escrito algunas de las mejores novelas de la literatura universal. Además, era autodidacta, es un hombre que solo fue 200 días al cole y acabó ganando el premio Nobel, muy merecido. Es un noruego, pero al final de su vida, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, Knut Hamsun apoyó al nazismo. Claro, al terminar la Guerra Mundial, su país lo repudió, se convirtió en un apestado, pero sus novelas seguían siendo leídas, solo que a escondidas. Este otro es Mikhail Bulgakov. Él también tuvo problemas con la moral de la época, pero digamos que eligió los valores correctos. Él es un escritor soviético que desafió a Stalin con sus novelas satíricas y sarcásticas. Su castigo fue la prohibición total de volver a publicar y finalmente morir en el más torturado silencio. Hay una paradoja muy bonita. Él tenía mucho miedo de que la policía secreta le robase la obra que estaba escribiendo, El maestro y Margarita. Tenía pánico a que eso ocurriera y entonces la quemó. Él quemó su obra, pero nosotros hemos podido leerla porque la policía secreta ya la había cogido, la había fotocopiado y se la había vuelto a dejar en el cajón. Gracias a la policía secreta, paradójicamente, gracias a la censura, pudimos leer su obra maestra. Bueno, lo que tienen en común Bulgakov y Hamsun es que los dos ardieron en hogueras, ardieron en las hogueras de lo correcto. La moral de cada época, una era la buena y otra nos parece menos buena, pero el caso es que la moral generalizada de su momento los hizo arder como brujas. Bueno, ya sabéis que las hogueras han tenido siempre una relación muy estrecha con la moral. De hecho, las hogueras son la madre de la moral, porque nuestros antepasados en las cavernas pudieron alargar un poquito el tiempo de estar despiertos gracias al manejo del fuego. Y ahí es donde empezaron a contarse historias. Y en esas historias empezó a construirse eso que nosotros ahora llamamos moral y que no es más que un cuento que nos hemos creído muy a fondo. También más tarde ya sabéis que las hogueras volvieron a tener una relación con la moral un poco más oscura cuando las utilizábamos para quemar a las brujas. Siempre me ha fascinado una cosa de la quema de la bruja. Veréis, podríamos pensar que la hoguera en donde se quema la bruja es una hoguera que purifica a la sociedad. Eso es lo que creían ellos, los inquisidores. Pero había algo más en esa herramienta de la hoguera de quemar brujas. La hoguera establecía una línea. Establecía una línea como este círculo rojo. Quien estaba en la hoguera estaba fuera de la sociedad, era el malo, y quien estaba al otro lado era el bueno. Así que la hoguera funcionaba como un espejo. Quemar a la bruja nos servía a los que estábamos mirando la quema en la plaza pública para convencernos de que nosotros estábamos en el lado correcto, de que nosotros éramos los buenos. Ahora la plaza pública ya la llevamos en el bolsillo. Todos tenemos en el bolsillo la plaza y en esta plaza suceden muchas cosas. Empecé a investigar lo que pasaba en esta plaza. Las redes sociales nos han dado la mayor libertad de expresión con la que podríamos haber soñado. O sea, antes de las redes sociales había que pasar filtros, había que pedir permiso para hablar. A lo mejor tenías que escribir cartas a un periódico, tenías que llamar a una radio si a ti te apetecía compartir tus ideas con el discurso público, tenías que organizar una conferencia, tenías que pasar filtros. Con las redes sociales ya no hacía falta, éramos dueños de nuestra voz, pero también éramos dueños del altavoz, por fin. Entonces, durante los primeros años de las redes sociales fue absolutamente maravilloso porque empezaron a surgir
figuras totalmente imposibles de imaginar antes. Por ejemplo, escritores que habían sido rechazados por todas las editoriales a las que enviaban su manuscrito, publicaban en una plataforma gratuita y se alcanzaban un éxito mayor que el de Dan Brown o de cualquier bestseller. De hecho, las editoriales luego iban a suplicarles que publicase con ellas. También aparecieron esos locos que llaman youtubers, unos jovencitos que se grababan con una cámara de vídeo y que solo con eso alcanzaban a veces una repercusión y una audiencia mayor que la de los tipos de la tele de toda la vida, ¿no? Esta libertad de expresión tan generalizada empezó a tener algunas consecuencias que los que no habéis aplaudido la segunda vez habéis sentido ya. Pasaron una serie de cosas antes. Mucha gente empezó a utilizar la libertad de expresión que le daban las redes para decir lo que pensaba realmente, y esto rompió un antiguo pacto social que se llamaba cortesía. A lo mejor el vecino del quinto con el que bajabas educadamente en el ascensor y le decías, bueno, pues parece que hace buen tiempo, y él te decía, sí, hace un día bastante bueno. Cuando llegaba a su casa empezaba a tuitear pues, que había que quemar a los negros, que había que quemar a las mujeres, que, bueno, en fin, empezaba a soltar lo que tenía dentro. Y esto producía una automática violencia social. También había mucha gente que utilizaba las redes sociales para divertirse. Había gente que usaba Twitter para contar chistes que no se atrevería a contar a lo mejor delante de su madre. Yo era uno de ellos. Yo no lo voy a contar aquí en público, pero he puesto auténticas barbaridades en la red antes de que la red cambiara de forma. Y aquí tenemos a Cassandra Vera, que los que estáis aquí seguro que la conocéis. Es una chica transexual que, mientras era estudiante en la universidad, había tuiteado unos chistes bastante, bueno, unos chistes sobre Carrero Blanco, unos chistes sobre un malo de la película. Y después de que ella tuitease tranquilamente, ella, bueno, se relacionaba con gente que tuiteaba como ella, el poder empezó a tomar algunas medidas para limitar esta libertad de expresión que al poder siempre le ha asustado. Ella fue víctima de la censura. El artículo 558 de nuestro Código Penal en España persigue algo que llama apología del terrorismo, pero que es muy sutil, ¿no? Porque esto de la apología siempre depende más de quien está escuchando que de quien dice algo, ¿no? El juez consideró que había apología y Cassandra Vera se encontró con la censura vertical. La censura vertical, la censura de toda la vida, la censura de Franco, la censura es algo que baja como una guadaña encima de la cabeza del que ha dicho algo que el poder o la moral dominante no consideran que no quieren que se diga. Pero yo estoy hablando de postcensura. Y vosotros, los que no habéis aplaudido la segunda vez, no tenéis miedo, supongo, antes de tuitear, cuando borráis ese tuit o ese estado de Facebook, no tenéis miedo a que venga la policía a poneros una multa. No tenéis miedo de eso. Tenéis miedo de vosotros mismos, de los que estamos aquí, de nosotros. Tenéis miedo de que un desconocido venga y os diga que sois machistas o rojos o fachas, o tenéis miedo de montar un lío porque vuestras palabras se malinterpreten. Tenéis miedo no del poder, sino de un poder extraño que todavía no sabemos percibir, que no tiene cabeza, que no tiene cuerpo, que es como una especie de nube que se ha sumido sobre nosotros. Tenéis miedo porque habéis sabido que hay linchamientos digitales constantemente. Tenéis miedo porque no queréis veros en uno de los titulares de prensa que van a pasar por detrás de mí. Tenéis miedo porque no queréis ser ese que está en la hoguera y del que todos se están riendo un día en la red social. Tenéis miedo porque no queréis que por un tuit os despidan del trabajo después de una reacción masiva. Tenéis miedo, en fin, de lo que a mí me hizo empezar a investigar qué estaba pasando aquí.